Una mandíbula de 1,5 metros, 70 dientes, 20.000 newtons de fuerza cerrándose en la oscuridad total, y 17 metros de depredador lanzándose desde abajo a 8 metros por segundo. No había escapatoria posible. El Mosasaurus fue infinitamente más aterrador de lo que cualquier reconstrucción te ha mostrado. Y la evidencia lleva enterrada más de 200 años, desde que un cráneo imposible apareció dentro de una cantera y obligó a la ciencia a enfrentar algo que no debería haber existido. A finales del siglo XVIII, en los pasillos húmedos de una cantera de Maastricht, unos obreros extrajeron fragmentos óseos que no encajaban con nada conocido. No era un pez, ni un cocodrilo, ni un monstruo de leyenda. Era un cráneo de dimensiones absurdas, dientes como dagas, y una estructura tan robusta que ningún animal moderno podía compararse. Nadie podía imaginar el terror que representaba aquel fósil, pero la inquietud ya estaba sembrada. En 1794, las tropas revolucionarias francesas asaltaron Maastricht y, entre el botín, requisaron el cráneo. Lo llamaron el gran animal fósil. No era solo una curiosidad, era un trofeo de guerra, un misterio arrancado de la oscuridad de la tierra y enviado a París. En 1795, la pieza llegó al Museo Nacional de Historia Natural, donde pasó a ser custodiada junto a los tesoros más enigmáticos de la ciencia europea. Era el espécimen MNHNAC 9648, aunque en ese momento nadie podía pronunciar el nombre que lo haría inmortal. El museo se convirtió en guardián de un enigma que desafiaba todo lo que la ciencia creía saber sobre la vida y la muerte. El cráneo, de más de 1 metro de largo, fue examinado por los naturalistas más brillantes de la época. Adrien Gilles Camper lo describió como un gran lagarto marino, pero la verdadera revolución llegó con Georges Cuvier. En 1808, Cuvier comparó el cráneo con los varanos modernos y concluyó que pertenecía a una criatura extinguida, un depredador marino de proporciones descomunales. Esa palabra, extinción, era un tabú científico. Cuvier la pronunció con la evidencia en sus manos. El Mosasaurus había desaparecido para siempre, dejando solo su cráneo como advertencia. El museo no solo protegía un fósil, protegía una verdad incómoda: la existencia de criaturas tan monstruosas, capaces de dominar océanos enteros, obligó a la ciencia a mirar de frente el abismo de la extinción. El Mosasaurus ya no era solo una rareza mineral, era la prueba física de que la naturaleza había sido, en algún momento, infinitamente más peligrosa y extraña de lo que la humanidad podía soportar. Esa mandíbula fosilizada, bajo vitrinas de cristal, se convirtió en el umbral hacia una nueva era de terror científico. La historia de la vida en la Tierra ya no era una línea recta, sino un campo de batalla donde monstruos podían surgir y desaparecer sin dejar rastro, salvo por un cráneo imposible en la penumbra de un museo. El mundo del Cretácico tardío no se parecía en nada al que conocemos. Hace entre 82 y 66 millones de años, los continentes aún no tenían sus formas actuales y los mares epicontinentales invadían vastas extensiones de tierra. En ese mapa perdido, el terror tenía coordenadas muy precisas. Maastricht, al borde de un mar poco profundo que cubría gran parte de Europa, fue solo el primer punto donde el Mosasaurus dejó su huella. Pero los vestigios de este depredador no se limitan a los Países Bajos. Aparecen también en los fosfatos de Marruecos, en la cuenca de Couribga, donde los mineros aún encuentran vértebras y cráneos sepultados bajo toneladas de roca. Al otro lado del Atlántico, en lo que hoy es Kansas, los restos emergen de antiguos fondos marinos convertidos en piedra, testigos mudos de un océano interior que partía Norteamérica en dos. Estos mares, conocidos como el Mar de Tetis y el Mar Interior Occidental,
Eran escenarios de caza donde la vida y la muerte se decidían en segundos. Las aguas cálidas y turbias albergaban bancos de peces óseos, tiburones primitivos, tortugas gigantes y reptiles marinos que hoy solo existen en pesadillas. Aquí, el Mosasaurus era el amo absoluto. Ninguna costa era refugio, ningún abismo estaba a salvo de su embestida. Su presencia se extendía desde las costas del actual Marruecos hasta los acantilados de Dover y los cañones sumergidos de América del Norte. El mapa fósil revela una dispersión inquietante. Huesos desarticulados, cráneos aplastados y dientes afilados emergen de formaciones que comparten una misma fecha de extinción, hace 66 millones de años. En Khouribga, Marruecos, los mineros extraen cada año toneladas de fósiles de las capas fosfatíferas, alimentando tanto la ciencia como el mercado negro. En Maastricht, el registro es más antiguo, pero igual de perturbador. Los estratos guardan el eco de un mar donde el Mosasaurus acechaba bajo la superficie, invisible y letal. En Kansas, el antiguo mar interior dejó cementerios de animales marinos atrapados en la arcilla. Allí, entre costillas de plesiosaurios y caparazones de tortugas, aparecen vértebras y mandíbulas que confirman la magnitud del depredador. No era un monstruo aislado, sino una fuerza global. Su dominio abarcaba océanos enteros, cruzando continentes y dejando un rastro de miedo en cada rincón sumergido del planeta. El Mosasaurus no habitó un solo territorio, sino que reinó sobre un mundo sumergido y fragmentado, donde cada masa de agua podía convertirse en su coto de caza. La diversidad de presas y la variedad de escenarios, de arrecifes tropicales a cañones abisales, explican la adaptabilidad y el terror que inspiraba. El mapa de sus fósiles es, en realidad, un mapa del miedo, una cartografía de mares donde el peligro acechaba en cada sombra y el futuro de cualquier criatura dependía de no cruzarse con la silueta oscura del depredador supremo. Imagina estar flotando en la penumbra de un mar cretácico, rodeado de silencio, cuando una sombra gigantesca se desliza debajo de ti. La escala del Mosasaurus desafía cualquier referencia moderna. Un ser humano adulto, con sus 1.7 metros de altura, apenas sería una línea diminuta junto a este coloso. Incluso una orca, el depredador supremo de nuestros océanos actuales, quedaría reducida a la categoría de presa potencial. Sus 8 o 9 metros de longitud se ven ridículos frente a los 13, 15 o incluso 17 metros que algunos fósiles atribuyen al Mosasaurus hoffmanni. Un tiburón blanco, temido en todas las costas, no sería más que un bocado, midiendo solo la mitad de ese monstruo. El cráneo del Mosasaurus, de casi 1,5 metros de longitud, es una fortaleza ósea repleta de más de 70 dientes cónicos, gruesos y afilados, dispuestos en una mandíbula capaz de engullir a un hombre de un solo movimiento. Solo la cabeza de este reptil supera el tamaño de un torso humano. Su boca, abierta al máximo, podría tragar sin dificultad a un tiburón joven o a una tortuga marina de gran tamaño. No hay comparación posible en el mundo moderno. Ni los cocodrilos más grandes, ni los caimanes del Amazonas, ni siquiera los tiburones prehistóricos rivalizan con la proporción brutal entre la cabeza y el cuerpo de este animal. La silueta del Mosasaurus, reconstruida a partir de esqueletos completos y fragmentos dispersos en museos de medio mundo, se proyecta como una sombra interminable. Un cuerpo robusto, una cola poderosa, 4 aletas que parecen remos de guerra. Si se alineara a un lado un barco de investigación de 20 metros, la diferencia sería mínima. La criatura podría rodearlo, acecharlo y desaparecer bajo la quilla en cuestión de segundos. Pero el verdadero impacto no está solo en los números. Es en la imaginación de verse reducido a nada frente a un depredador cuya mera presencia vacía el océano de esperanza.
La escala del Mosasaurus no es solo física, es psicológica. Saber que existió una criatura capaz de eclipsar a cualquier cazador actual, que dominó mares enteros durante millones de años, es enfrentarse a la realidad de que el terror tiene proporciones que desafían la lógica. ¿Para qué servía semejante tamaño? ¿Cómo utilizaba esa masa descomunal en un mundo donde cada sombra podía ocultar una emboscada letal? La respuesta no está solo en la anatomía, sino en la violencia que ese cuerpo podía desatar. La expectativa de lo que podía hacer con esa fuerza, esa mandíbula, esa longitud imponente, es lo que transforma la fascinación en un miedo atávico. El Mosasaurus no era solo grande, era la definición misma de lo imparable en un océano sin límites. En el fondo de aquellos mares, la violencia no era un accidente, era ingeniería pura. Cada parte del cuerpo del Mosasaurus era una máquina de matar, calibrada por millones de años de evolución para desatar una fuerza letal en fracciones de segundo. La mandíbula, articulada como una trampa hidráulica, podía abrirse hasta un ángulo de 78 grados, desplegando una boca capaz de tragarse a un hombre entero sin esfuerzo. Pero la verdadera pesadilla comienza cuando se mide la potencia de esa mordida. 20.000 newtons. Es la fuerza suficiente para partir el caparazón de una tortuga gigante como si fuera de papel, o fracturar de un solo golpe la columna de un plesiosaurio adulto. Los estudios más recientes, basados en tomografías computarizadas y simulaciones de elementos finitos, revelan que la distribución de la fuerza no era uniforme. Los dientes frontales, gruesos y cónicos, concentraban hasta el 30% de esa energía en un solo punto, como si la mandíbula fuera una prensa hidráulica diseñada para perforar carne y hueso. Más atrás, los dientes laterales actuaban como cuchillas, desgarrando y cortando en un movimiento que podía convertir a una presa de varios metros en un amasijo de carne en segundos. El ataque no era solo cuestión de fuerza, era una ráfaga de velocidad y precisión. Al detectar una silueta vulnerable, el Mosasaurus podía acelerar su cabeza y cuello a más de 150 radianes por segundo al cuadrado. En menos de medio segundo, la mandíbula se cerraba a una velocidad de casi 6 metros por segundo, con un impacto devastador. Es la misma aceleración que se observa en el golpe de un cocodrilo, pero multiplicada por el tamaño y la masa de un monstruo de 15 toneladas. La presa apenas tenía tiempo de reaccionar. Un destello, una presión insoportable, y todo terminaba en la oscuridad. La cola, rígida y musculosa, funcionaba como un motor de propulsión. En una embestida, podía generar ráfagas de 7 a 8 metros por segundo, impulsando al animal como un torpedo viviente. La eficiencia de ese movimiento, calculada en más del 60% según modelos hidrodinámicos, permitía que el Mosasaurus pasara de acechar inmóvil en la penumbra a convertirse en una sombra que atravesaba bancos de peces, desgarrando el agua y todo lo que se interpusiera en su camino. La biomecánica de la violencia aquí no es una exageración de Hollywood. Son cifras frías, obtenidas de cráneos fosilizados, escaneos 3D y simulaciones computacionales que reconstruyen cada músculo, cada tendón, cada vértebra. Lo que la ciencia revela es que el terror tenía una base numérica. 20.000 newtons de mordida, un ángulo mandibular de 80 grados, una aceleración de cuello que haría temblar a cualquier depredador actual. La letalidad del Mosasaurus no era un accidente de tamaño, sino la consecuencia inevitable de una anatomía diseñada para la destrucción. Cada ataque era una ecuación de fuerza y velocidad resuelta en milisegundos. El resultado, nada sobrevivía al impacto. Los restos fósiles, huesos partidos, marcas de dientes, fracturas curadas, son las cicatrices de una era donde la violencia era la única ley. La próxima vez que imagines al Mosasaurus,
no pienses en un simple reptil gigante. Piensa en una máquina de muerte calibrada al milímetro, capaz de desatar una violencia matemática en las profundidades de un océano sin testigos. En el Cretácico, la caza era una cuestión de precisión letal. Mosasaurus hoffmanni no patrullaba en busca de presas distraídas. Acechaba inmóvil en la penumbra, con los ojos elevados y orientados hacia arriba, capaces de captar hasta el más leve destello en aguas turbias. Su morfología ocular y la disposición de las órbitas le daban una ventaja absoluta para detectar movimiento sobre su cabeza, incluso cuando la luz apenas penetraba el agua. El ataque comenzaba en silencio. De repente, la cola rígida y musculosa se arqueaba y liberaba una ráfaga de energía, 7 u 8 metros por segundo en una sola embestida. El ángulo de ascenso, entre 35 y 45 grados según simulaciones biomecánicas, convertía el fondo marino en una pista de lanzamiento vertical. En menos de un segundo, la presa era arrancada de su refugio y atrapada en una mandíbula que se abría como una trampa hidráulica, sin margen de reacción ni escapatoria. En los cánones submarinos, donde la luz se difuminaba y los corredores de roca dirigían bancos de peces y reptiles, Mosasaurus desplegaba otra táctica. Su cuerpo largo y flexible, junto con la biomecánica de la columna y el diseño de las aletas pectorales, le permitía giros bruscos y cambios de profundidad instantáneos. Ningún otro depredador de su tamaño podía seguirlo en esos espacios. La presa, acorralada, solo podía huir hacia arriba, pero el Mosasaurus dominaba el eje vertical. Un giro de cola, una ráfaga, y la distancia se desvanecía. Simulaciones hidrodinámicas muestran que podía alcanzar la velocidad suficiente para embestir y destrozar a un plesiosaurio adulto en menos de 2 segundos. En la superficie, el terror rompía el agua en una ola brutal. Modelos sugieren que podía breachear como un tiburón blanco gigante impulsado por la fuerza de su cola. Ni el fondo, ni el canon, ni la superficie ofrecían refugio. Mosasaurus era la definición de caza implacable. Las huellas más reveladoras del Mosasaurus no son solo huesos dispersos, sino cicatrices grabadas en otros depredadores. Fósiles de plesiosaurios encontrados en Marruecos y Kansas muestran mordidas semicirculares, profundas, con bordes suavizados por el roce constante del mar. No hay ambigüedad. Costillas partidas, vértebras surcadas, placas óseas marcadas de forma que encajan con la dentadura de Mosasaurus. Algunas fracturas muestran señales de curación, prueba de presas que sobrevivieron al ataque, pero quedaron marcadas para siempre. El registro fósil no narra una coexistencia pacífica, sino un océano convertido en campo de batalla, donde cada hueso cuenta una historia de violencia y resistencia. En 2010, un fósil hallado en Kansas reveló la textura de la piel de un mosasaurio, escamas densas y patrones de pigmentación conservados a nivel microscópico. El análisis de melanosomas, responsables del color en animales actuales, mostró una alta concentración de eumelanina. La piel de Mosasaurus era probablemente oscura, casi negra, con manchas más claras en los costados. Este camuflaje no era un truco visual para el espectador moderno, sino una adaptación letal, un cuerpo de 15 metros envuelto en sombra, acechando en la penumbra, invisible hasta el último instante. Nada que ver con los tonos azulados del cine. El terror se intensifica al considerar la hipótesis acústica. Modelos basados en la anatomía del tracto respiratorio y comparaciones con reptiles marinos actuales sugieren que Mosasaurus podía generar un pulso submarino de 30 Hz, inaudible para el oído humano. Ese boom habría viajado hasta 2 kilómetros bajo el agua, una vibración profunda que cruzaba el océano como una advertencia.
no era un rugido, sino un latido sordo, capaz de helar la sangre a cualquier criatura cercana. Cada cicatriz, cada pigmento, cada pulso es un eco del abismo. Mosasaurus cazaba con fuerza, con sombra y con el misterio de lo que nunca se deja ver. Hoy, más del 80% de los océanos sigue inexplorado. En esa vasta oscuridad, criaturas como el Mosasaurus nos recuerdan que el verdadero terror no es lo que conocemos, sino lo que aún nada en lo desconocido. El abismo nunca deja de observar. Lo antiguo acecha. ¿Y si lo más aterrador del mar aún no ha emergido? Deja tu teoría en los comentarios.